Nueva semana en Tijuana, esperemos esta vez con mejores noticias sobre Blanquita. Vamos a salir a hacer la primera prueba de todas, lunes a la mañana, así que estamos arrancando. Si a Sergio y Mario nos dijeron, chicos, tengan fe que la vamos a sacar. Esta es la semana de Blanquita. De hecho, cambiamos de lugar, ya nos movimos porque metieron camiones para arreglar, así que nosotros quedamos más a mano para poder salir e ir haciendo pruebas en Blanquita. Así que bueno, con toda la fe, amigos, vamos que Blanquita va a quedar, hay que tener un poquito de paciencia nomás. Ya pasamos la primera cuadra. Nunca llegamos tan lejos. Nunca habíamos llegado tan lejos. ¿Cómo la sientes? Ahí bien. A mí lo que me inquietaba era el poquito luego del curvo. Claro. No manches, tío. Ok. Sí, pues más o menos por ahí es. Parece bien, ¿eh? Nunca llegué a poner punta. Nunca llegué. Dale, patrón. Ándale. Mirá, tiene fuerza y todo ahí. Epa, estamos para subirnos a la autopista e ir a Rosarito. Podemos subir por donde van los aviones. Para Dale. probarla ahí en la autopista. No, no es cierto. Nos vamos a San Quintín, ya está. Vamos a- Volvemos en un rato. Vamos a ir a Rosarito, ahora sí a probarla. Vamos a Rosarito y nos fijamos qué onda. Y nos fijamos a ver si quedó o no quedó. A la playa a tomar unas margaritas. Tenemos que ir a La Paz. Podemos aprovechar ahí, Martín. Claro. Ahí nos dejas ahí en La Paz y ya. Dice, paz, te voy a dar. No, a mí lo que me quitaba el cochino ruido este. Claro, sí, que ese ruido no estaba bueno. Ay, por primera vez pasamos por acá y no hay que parar. Sin parar. No se le olvida. Sergio ahora está preocupado por dónde lo vamos a dejar. Sigo y doblo en la de atrás, si la acelero un poco. Sí, ahorita quiero que agarres la de la aviación. Ah, la de allá plana, atrás. Que no hay Sí, la del muro. tráfico. Bien. La del muro. ¿Y si salgo por esta, se sale? Es un lío, ¿no? Tienes que darte la vuelta. Ok. Vete si quieres a la izquierda. Dale. Ah, no, la bombita del bidón. Que se fue Es para la vía motorhome. Huela de todo atrás. Más ahora que no está preparado, viste, todo va... Va sonando. Bueno, nunca habíamos llegado hasta acá sin errores. Sin ruidos raros. Va todo bien. Hasta ahorita, gracias a Dios. Hicimos ya hasta más recorrido que la otra vez. Sí. Sí, las otras veces acá ya nos había tirado 2 o 3 veces el error. De hecho, a esta vueltita que vas a hacer ahora en este semáforo no habíamos llegado nunca. Siempre tenemos que doblar antes. En uno. Sí. A ver qué tan bueno es para dar las vueltas. Te traigo hambre y bueno, pues ¿a qué hora son? Son las 12 ya. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? Pasa rápido. Acelera bien. Tiene todo fuerza. bien, ¿sí? Cuídame mucho este motor, así por favor. Imagínate que nadie va a estar más interesado que dure que nosotros. El motor este es bueno. Muchos no lo quieren. Sí, mismo que Quieren porque es porque nos deja tirados. Pero el motor si lo quieres, si lo amas, si le das amorcito, ¿no? si lo cuidas, ¿no? Si lo cuidas. Con los servicios en tiempo y forma, con... En este me subo, ¿no? El de atrás. Sí. Esta es la prueba de fuego, viste que acá siempre, como tiene mucha subida, tenía que meter rebaje a segunda porque no podía... Así que vamos a ver a las aguas termales. Creo que después de esto las necesitamos todos. No se me ha quitado el dolor del brazo. ¿No se fue? Ya son muchos días. Ya estamos a la altura del taller nuevamente. Y sin fallas por ahora, ¿no? Por ahora vamos bien. Sigo por esta, ¿no? Sí, derecho. Me hubiera gustado que hubiera estado Más liberada. sí, para ver cómo respondía más el motor. Por favor, no te atravieses.
Capaz si la agarramos más de allá, ¿no? Todo, sí, todo. Hasta el fondo. Y si probamos la autopista de que hicieron, Ah, es nueva esa, ¿no? ¿la probamos o qué? Vamos. Hasta ahorita todo bien, ¿no? Hasta ahí no. Temperatura, Todo normal. traemos diésel. Ah, no era chiste que nos íbamos para la playa. La queremos probar bien. Bajadas y subidas, a ver cómo responde. Vamos a probar un ratito en autopista. Mira nomás qué belleza De viaducto, ¿eh? Nuevito, nuevito. Yo no había tenido, ¿eh? Ay, caray, se le salió una rueda. ¿A quién? A la limpa. Mirá qué paisaje, Vero. La primera vez que vemos algo lindo de Blanquita en los últimos meses. A ver, ahí. Tenemos las montañas, el doble muro y a Blanquita rodando nuevamente en una autopista, en un viaducto hasta ahora. Vamos despacito, pero todo nuevo, mirá, impecable está. A ver cuánto nos dura. ¡Qué felicidad! Bueno, ya no hay vuelta atrás acá, nos vamos para la baja. Terminamos en La Paz. Ya está mismo. Está la línea Ah, mira. de San Isidro. Por ahí cruzamos la otra vez caminando. ¿De San Isidro? Sí. ¿Quedó más cerca, no? Porque de ahí tomamos el trolley para irnos al centro de San Diego. Ahí se ve la bandera de Estados Unidos y California. Mirá, desde acá se ve el shopping, Ah, ese que vienen a comprar. el que todo el mundo pasa a comprar con descuento. Aquí a San Isidro. Claro. O sea, de ese lado, ahí, ya los árboles que se ven a lo lejos, ahí atrás, eso es Estados Unidos. Ven que está el muro Bordeaux, todas las construcciones y árboles, Estados Unidos. Y nosotros, de este lado, en México. Se olvidaron de hacer las bajadas de acá. Te fuiste, llegaste a La Paz. Por eso Marte dijo, agarra el viaducto, Vamos a probarla de verdad. nos vamos a Rosarito. Un túnel, Velo, mirá. ¡Wow! Parece de día. Aquí hubo muchos derrumbes. Ah, sí. Cuando llovía. Se les vino a ver por abajo, ¿no? Tuvieron que cerrar la pasada ahí. Claro, porque está apoyado como en la tierra. Es nuevísimo este viaducto. Ay, no, Si hay que hacerle 1000 kilómetros, lo vamos a hacer 300 veces igual, así que... Además, no enganchás tanto tránsito desde el taller, eso está bueno. Para probarla es para un... allá sí hay más tráfico, ¿verdad? Claro. Es una buena prueba para hacerle. Tiene subida, tiene bajada. Estamos ya retornando, pegando la vueltita y de paso aprovechando para conocer un poco más de Tijuana. La vuelta no. Qué ciudad grande, ¿eh? Ahora que volvió a ver Tijuana, cada vez más edificios y más Sí. edificios. Nos sorprendió la otra vez la parte de la industria. Todo afuera, cómo están haciendo parques industriales. De concesionarios, de todo. Es como que nada. Ahora nos queda
el tema de los amortiguadores, que ya los tenemos listos para que los cambien. Che, sabés que no veo nada. Te vas a tener que bajar para indicarme si no toco. Espera, porque miren, hay un camión, otro camión, otro camión. No sé, lo que trabajan y la cantidad de camiones que sacan es increíble. Nosotros ahora estábamos parados en este, que es como nos dijeron, si están acá es porque ya se van. Esta es la terapia, no es la terapia intensiva, es la salida de la terapia intensiva, la sala común. Y este camión es donde están las herramientas. Así que, a ver. Fíjate ahí lo que quede. Tiene que quedar como así. Fíjate que no toque nada abajo. Para acá. Dale. Espera que no sé atrás hasta dónde. Fue bien, fue bien. No tiró errores. Así que Ánimo. vamos bien, vamos bien. Y ¿Y Martín cómo se sintió? yo te levanto. Creo que bien. Martín. ¡Vamos, Mario! Nunca anduve tanto. Hace 6 meses que no ando ¿Se le hizo tanto. raro que no llegaban? Bien serio, íbamos en el camino, bien serio. No, si va a que comprar el. A ver, ¿se la puedes prender? ¿Sí? Yo lo prendo. No, Prende pero vos. es aceite. Dale. Dale, dale, mi Mario. Más. Más. Ya. Apágalo. Ahora sí se escucha. ¿Sigue en realidad? No, no, este aceite. Sí, de las ligas que llevan aquí. Sí. Pero bueno, vamos ahorita ya. Época de ajuste, pero lo importante es que pasó la prueba, ¿o Pasó no? la prueba ya, Por lo menos la pudimos andar un poquito y sin errores. sin errores, claro, eso es lo más importante. Vamos, Mario y Sergio, vamos. Quedó. Yo creo que todavía no podemos creer que no haya tirado ningún error. Fue como un alivio. Velo me había dicho, empezamos el video ahora o lo empezamos después. Yo le iba a decir, no, empecémoslo después porque vamos a ir, va a tirar el error, hay que volver, desarmar y queda siempre igual. Y me dijo, no, no, empecémoslo ahora. Y menos mal, le dimos buena energía a Blanquita y creo que ya es un gran avance que no haya tirado ningún error al menos. Hicimos una vuelta muchísimo más larga. Empezamos como por el recorrido habitual que hacemos siempre que salimos a probarla. Fuimos pasando las zonas, decíamos, bueno, a esta altura siempre ya tiré el error, no hay error. A esta altura ya tenemos que parar, no hay que parar. Yo creo que hicimos como 40 kilómetros, hicimos bastante, no tiró error, tuvo fuerza. Ahora vieron que había una pérdida de aceite. Este proceso ahora de rearmar el motor es un proceso que lleva tiempo, que hay que ir probando, ajustando. Es normal que tenga pérdida de diésel de aceite, hay que ir ajustando solamente. Pero estoy muy contento y estoy seguro de la decisión que tomamos, que era confiar en Mario y en Sergio. Eso nunca tuve duda. Saben un montón y nos ayudaron un montón desde que llegamos, así que estoy muy agradecido con ellos. Y no es el fin, queda mucho por hacer todavía, pero sí es un gran avance, digamos, ¿no? Y el motor anda bien y el turbo ya no tiró error. Sí, así que paso a paso, no nos adelantemos, pero estamos más contentos que antes. Ya se puso de vuelta el cinto porque nos vamos a dar otras vueltitas. Vamos a ir a comprar unas ligas para los inyectores que hay que comprar. Tenemos que comprar para el relojito de aceite, de la presión del aceite que compramos. También una manguerita de cobre. Y Sergio tiene hambre, así que va a comer unos tacos. Así que vamos a dar una vuelta más y de paso seguimos probando a Blanquita y seguimos viendo que todo esté bien, ¿no? Hay que probarle, hay que hacerle kilómetros. Y a los 1000 kilómetros hay que hacerle un nuevo cambio de aceite. Así que por ahora nos queda probarla todo lo que podamos. Así como si fuéramos para la ley. Dale.
sacudió un poquito. ¿Mande? Se me sacudió un poquito y desapareció el check. Sí. Ah, lo que... Ya estaba asustado, Martín. ¿Cuántos años tienes, Martín? 35. ¿Sí? Bueno, bien. Se conserva bien. Conserva bien. ¿Vos cuántos tenés? 51. 51. No, yo digo, no, que te da un infarto y ¿qué quieres? No, así. Autosón, primera parada. Primera vez que podemos ir a hacer los mandados por nuestra cuenta. A ver, ¿qué venimos a buscar acá? Una manguerita para el marcador de aceite. Gracias. Gracias. A ver, ¿y dónde estarán acá las mangueras? Hay de todo para los autos acá. Como el lugar ideal si te... Mira, vendían el marcador que compramos por Mercado Libre mismo. Ah, y el mismo. Nosotros compramos este. Qué alegría poder venir a comprar por nuestra cuenta. Sí, después creo que vamos a tener que chequear esto, Mar. Las limpiaparabrisas, después de 6 meses de no usarse. deben estar- No es un problema para ahora. Acá hay filtros. Marto, si viene solo acá, se pierde. Se Ah, pierde ¿conoce? porque empieza a mirar todo. ¿Sabes qué? Pasamos por aquí. Sí, yo había visto las de plástico, pero no he visto. ¿Sabes qué buscaba yo el cortacorriente, viste, el negativo? Que hablábamos el otro día. ¿Será acá que lo tienen? Lo que queremos hacer es con una llave cortacorrientes para que cuando tengamos que desconectar las baterías de Blanquita no haya que desarmar todo, sino solamente tocar un botoncito, girar una perilla y ya está. A ver acá. Miren la cantidad de cosas que hay. Ay, no me sale. Los fusibles. En todos. ¿Encontrás o no encontrás? Por ahora no. Ah, no, no. Bien. Esta es de 100, ¿alcanzará? ¿Eh? Es de 100 esta. De 100 amperes. Sí. Es que es lo único que hay. Pero sí. Es más, ahorita vamos a ir a Pulsa. Por ahí vamos a... donde vamos por las ligas. Sí. 100 de parada. Los tacos. Que Sergio tenía hambre y nosotros también. Mira, tacos varios, dice. A ver, ¿de qué pedimos? Nomás que me dice que no tiene de todo ahorita. Ah, bueno, perdón. Ah, parece que hay de todo. ¿De cuál es bueno acá? Sí, Pollo, sí, jamón, que es lo chile, que más les pescado, gusta. huevos, tortitas. Ah, bien. Bien. De pescado no pica, así que yo me voy a pedir uno de pescado. Y yo pedí milanesa de pollo. ¿Te pongo algo quizá encima o vas a salir? ¿El qué? Un poquito con él, no mucho. El de chicharrón, la costilla. ¿Cuál queda mejor? La costilla, el Dale. chicharrón. Costilla. Muchas gracias. Este es el taquito de Martu, el almuerzo de Martu. Está grande, ¿eh? Está pesadito. Ah, un poquito picantito. Mandó, dijo, no pica. Te dijo que no picaba. No, es que para aquí no pica. Claro, No pica, pero... es para dar, ¿no? Ahora Está te muy traigo rico. agua. No. Está muy rico. Muy bueno. Con la panza llena se sigue el recorrido. Ahora sí. ¿Qué marcó el turbo? El sensor, el de masa de aire, de flujo de aire. El MAF. El filtro de aire, ¿te acuerdas que lo encargaste? Sí. Hiciera extra, ¿no? Porque el que trae El aquí que sí le pusimos nuevo, ¿ah? El que trae ahora era el que puse en Canadá, pero no llegó a rodar nunca con ese filtro. O sea, es nuevo, nuevo. Le dicen la rampa de la buena vista esta. Miren la vista atrás. Está un poco nublada, pero se ve la montaña, los edificios. Fea, fea la calle. Hoy le vamos
Deberíamos haber hecho como 100 kilómetros ya del ablande del motor. Sí, ¿no? ¿Querés? Me quedo acá arriba, Mar. ¿Te Y quedas vos? cualquier cosa la muevo para atrás, para adelante, para que salga. Bueno, lo que tenga dale. que salir. Ahí ya conseguimos el cortacorriente y esto es para poner los cables negativos. Miren, y este es para cortar la corriente de las baterías. Así si después la queremos meter en un contenedor o algo, podés cortar de ahí y no tenés que sacar los bornes. Belu se quedó acá y como la camioneta había quedado mal estacionada, hasta la tuvo que correr, pobre. Pero bueno, ahora nos vamos a buscar la liga de los inyectores y ya estamos. Vamos a hacerle el cambio de los O-rings. Había uno que estaba roto. El tema es que el que queríamos no está, así que hay que esperar el jueves, recién lo traen. Sí, lo pedimos por encargo, compramos otros para salir del paso. A Sergio lo vamos a llevar de viaje con nosotros, mirá. Pasa cualquier cosa y... Está bueno, parás y hay alguien que sabe. Claro, ya está. Ya les dije, nos vamos para La Paz. Nos vamos para La Paz, sin duda. Queremos toda la herramienta, hombre. Cero kilómetros. Segunda vuelta invicto, sin luces, sin nada. Como les decía, hay que ir haciendo ajustes chiquititos, pero es un gran avance que no haya tirado ningún error, nada. Así que estamos contentos. Y ahora vamos a estacionar la de reversa porque Sergio le va a cambiar los amortiguadores que ya compramos. Y bueno, va a seguir haciéndole cambios y cositas. Así que paso a paso, pero estamos un paso más cerca que antes. Un día más cerca de volver a las rutas. Ahora sí, mira. Nosotros no tomamos, Todos dan por placados. Esto es una excepción, es porque arrancó Blanquita, si no, no. Es de festejo. Momento de sacar la butaca. Sí. Para poder poner el cortacorriente. Oh, Está duro, ¿no? ¿sí? Adiós, butaca. Por ahora. Oh. Acá ya está el maestro Sergio poniendo el interruptor para apagar las baterías. Como este es el negativo principal, lo vamos a pasar por allá y lo vamos a cortar con este, que ya viene hecho el agujero en la chapa, por suerte. Pobre. Ah, perfecto. Si lo hubiera querido medir. No te sale, no, mira. Perfecto. Muy buena esa moladora con batería. Espectacular. No, y el detalle que esta es de brochas. Tengo la que ya no tiene brochas. Ah, Pero quiero acabarme este y no se acaba. lo cortamos ahí porque estaba por tocar la batería, para que quede mejor puesto. Qué instalador profesional, Sergio, ¿eh? Así es. Y hay que quedar lo mejor que se pueda porque los caminos son muy largos. Sí, Ok, entonces vamos ahora a hacer el otro cablecito. bien. Hoy ya hicimos la conexión, miren. El negativo del cortacorriente, recién lo probamos, funciona perfecto. La Blanquita 3.0, Sergio sale de acá, ¿eh? Renovada, renovada. Y ahora se viene la cena. ¿Qué vas a cocinar, Belu de rico? Arroz con soja.
pues teníamos que ir al mercado, vamos una vez por semana más o menos a hacer las compras. Teníamos que ir el viernes, que se cumplía una semana, estamos a lunes. Habíamos comprado mucho la última vez, así que dijimos, bueno, esperamos 10 días y vamos con Blanquita. No vamos el viernes, vamos a esperar a que Blanquita esté y vamos a ir al mercado cuando Blanquita ande. Así que nos fuimos, íbamos a ir hoy, vinimos a cambiar los amortiguadores y demás cosas y al final no volvimos a salir. Así que mañana espero sí ir al mercado. Y me faltó contarles que los amortiguadores Sergio los sacó cuando los fuimos a poner. Son más chicos que los que tenía Blanquita. El otro día nos dijeron en los comentarios que había que llevar la muestra para comprar. Es lo ideal. El problema es que acá en Tijuana no se consigue nada para Blanquita y todo hay que pedirlo por Mercado Libre o a casas de repuesto. Los amortiguadores no los tienen originales. Entonces buscamos en otras casas, compramos por Mercado Libre, decía que era para nuestro modelo y no sirvió. Así que bueno, los devolveremos y mañana vamos a ver si conseguimos alguno de la medida que lleva Blanquita. Nos mostró Sergio que ya había uno que estaba mal, así que próximamente vamos a tener problemas. Por eso lo bueno es que lo agarramos a tiempo. Quedó puesto el cortacorrientes, quedó espectacular, como si lo hubiera puesto alguien que sabe, cosa que pasó. Y el relojito, el marcador, Sergio ya dejó todo pasado, así que mañana seguramente lo pongamos. Y estamos bastante avanzados, lo único que me quedaría comprar es el aceite, que el otro día llegó un aceite que estaba mal también. Y el motor de arranque que les mostramos, el burro de arranque, que Blanquita no arrancó bien, así que vamos a buscar otro. Son las 3 cositas que nos faltarían y probar a Blanquita. Así que estamos contentos, estamos un paso mucho más cerca que antes. Y bueno, capaz que en esta semana ya terminamos de hacer las pruebas. Y también estás tejiendo. Estoy haciéndole una correíta al bidón, que como ahora va a empezar a viajar acá adelante, antes iba atrás en el baúl súper a presión, pero la idea es ahora tenerlo más a mano porque nos queda mucho más cómodo. Así que voy a hacerle una correa con este hilo que encontré, que es con el mismo que le hice la correa al inodoro, al baño seco. Y encontré además que tenía este ganchito. Así que lo puedo hacer para que sea fácil de poner y sacar. Bien, me gusta. Eso va a ir como alrededor de este bidón. Esto está un poco desordenado, va a estar todo más prolijo. Y todo esto de lo que pasó con Blanquita, que la verdad fue caótico desde octubre, que se rompió hasta ahora, que nosotros estuvimos 100% pendientes de cada paso, de todo lo que tuvimos que hacer y demás, nos hizo valorar mucho más la asistencia al viajero que tenemos, porque antes que Blanquita lo único más importante es obviamente nuestra salud, estar bien. Nosotros viajamos con asistencia al viajero. Una vez que salimos de Argentina, siempre tuvimos asistencia al viajero porque la salud en otros países, siendo extranjero, es más complicada, es más costosa. Ni hablar si te toca que te pase algo en Estados Unidos o Canadá, como fue el caso de Blanquita, que se rompió, que tuvimos que ir de mecánico en mecánico, hablando en inglés, no entendíamos ni una sota. Imagínense si encima tenés que estar preocupado porque lo que está en juego es tu salud. No, sería una locura. Así que por ese motivo les recomendamos siempre que viajen al exterior, por más cortito que sea el viaje, por más cerquita de su país que vayan a viajar, siempre háganlo con asistencia al viajero. Nosotros confiamos desde que salimos de viaje en Asís 365. Las veces que la necesitamos nos ha respondido. Martu creo que lo usó ya como 3 veces en viaje por descompostura. A mí me tocó usarla por suerte solo una vez y siempre estuvieron ahí del otro lado apoyándonos. Que la verdad que en esos momentos que uno se siente mal, que no sabe para dónde arrancar porque no estás en tu zona de confort, está bueno tener alguien del otro lado del teléfono que te diga, bueno, haz esto, haz lo otro, vamos por acá, ¿cómo te sentís? Yo les quería contar que nos mandaron un mail además avisando que hay 15% de descuento con nuestro código, que es Caminando, más 55% de descuento que tienen ellos y hasta 12 cuotas sin interés. Y no cubre solamente enfermedades, cubre pérdida de equipaje, medicamentos, internaciones, odontología, médico online 24 horas. También cubre, que a nosotros nos sirve mucho, la tecnología, bueno, si estás embarazada, asistencia para mascotas, rotura de equipaje, eso se pueden contratar los adicionales. Así que si están por viajar, les súper recomendamos que lo hagan asegurados. Otro dato es que si pagan desde Argentina con transferencia bancaria tienen un 10% de descuento más. O sea, con el código Caminando hasta el 31 tienen 70% de descuento o si pagan con transferencia 80%, es muy barato. Así que aprovechenla. Si aún no saben las fechas exactas de su viaje y se las cambian o algo, pueden después reprogramarla. Así que aprovechen este momento para comprar, que es muy bueno. Y si tienen algún conocido que está por viajar, compártanle el código, que también le va a ser útil para poder sacar su asistencia. Así que bueno, Belu, voy a ver si consigo los repuestos por Mercado Libre mientras vos tejes. Mirá, avance un montón. En un ratito la termino. Lo haces muy rápido. Yo espero que me alcance igual este hilo. Ojalá que sí.
Hoy anduvimos con Sergio paseando por Tijuana, en realidad no paseando, sino buscando repuestos. Los amortiguadores que compramos, como ya les conté, están mal, así que figura una medida que no es la medida que tenemos nosotros instalada. Para que los sacamos pudimos ver bien el largo y no coincide. Los buscamos por acá y no los pudimos encontrar, así que nos va a tocar también comprarlos por Mercado Libre y esperar a que esté bien. El modelo que figura como para nuestra camioneta no es en México, no corresponde con el año. Así que compraremos por medida y esperemos que sirva. Y también hoy compramos un par de cosas. Faltaba un acople para poder poner el marcador físico. Faltaba comprar el líquido para el aire acondicionado. Bueno, faltaban ahí algunas cositas, así que estuvimos haciendo eso. Y mira, ya está instalado ahora el nuevo reloj de Blanquita. Ya está marcando esta puesta en marcha. el reloj de aceite. Ayer estuvimos haciendo investigación de por dónde podíamos pasarlo para no agujerear nada y lo conseguimos, no agujereamos nada. Así que bien. Ahora creo que Sergio le va a poner los amortiguadores que tenía, porque si no, no podemos manejar. Y esperaremos a que llegue para el fin de semana amortiguadores, aceite, todo. Y mientras la podemos ir andando un poquito y probándola. ¿Tiene otro? Está puesto, sí. Después de muchos intentos y muchos tornillos sacados, Ya casi cerramos por completo Blanquita. si lograron sacar acá arriba, porque están buscando un cable que tenga corriente para poder ponerle la luz del relojito. Mirá lo que encontré. Yo esto nunca lo había desarmado. Un chicle. Esto debe venir del dueño anterior porque nosotros chicle no usamos. ¿Sí? No. Qué chancho. Tiene más de 6 años de vida, más de 5 años de viaje el chicle ese. Y de haber caído ahí. En el 2020 compramos a Blanquita, así que... Ya vale un dinero ese chicle. Me hubiera dejado. Mirá un sticker nuestro. Uy, ese sí se cayó. El chicle que más viajó sin que se lo comieran. Opa. ¿Qué era? El No. gas. No fui yo, ¿No se cayó? Es el- Parece que quedó volteado, ¿no? Yo estoy aprovechando para limpiar un poco porque hay una mugre acá, como se imaginarán. Las cosas que uno no puede nunca sacar. Ya nada más se acostó. Y esperemos que ahí aparezca el cable con... Lo bueno que va a armar aquí. Sí, yo ahora armo. Ahora limpio y armo. A él le gusta entretenerse armando y desarmando, así que Sí. el sueño de él era desarmar todo acá. Hay dos, uno y uno. Yo creo que este sí ya no va a entrar. No. ¿Qué quiere sacar todo el tablero? Y siempre lo hago solo y después no sé si lo voy a poder armar. Ahora al menos tengo a Sergio, así que entiendo que voy a poder. ¡Ya me bañó! Estamos probando Tiene fuerza y sapito. todo. Aunque está. Ahora no le salió. ¿Qué hay que ponerle todo de silicón? Ah, De casa de allá. ahí va. No se le puede tirar a toda la camioneta, ¿no? Ponemos otro más que la lave. Desde que salimos de Puebla, que ya no funcionaba, hace un año, más de un año. Así que bueno, volvemos a tener sapito en Blanquita. Apareció el cable. ¿No? ¿No? Yo pensé que sí. Vamos a limpiar antes de empezar a armar. No encontramos corriente todavía. Miren, ahora que es de noche les puedo mostrar ya cómo quedó el reloj final instalado. Ya hicimos la conexión eléctrica, todo quedó ahí arriba. Así que no vamos a volver a tener problemas con eso. Al menos ahora siempre vamos a saber cuando falte presión de aceite. Esperemos igualmente que no vuelva a pasar, pero al menos ahora tenemos un marcador que viene bien para eso. Y Sergio nos ayudó a hacer toda la instalación súper prolija, quedó re lindo. Tenemos también el cortacorriente, como les conté, instalado. Nos quedaría cambiar los amortiguadores, pero primero tenemos que comprarlos. Quisimos cargar también el aire acondicionado, no pudimos porque hay una pérdida, así que mañana la vamos a buscar. Y también tenemos una pérdida de aire que, bueno, será todo problema de mañana. Y mañana también haremos más pruebas en Blanquita, tenemos que salir a andarla un poco. Pero hoy entre una cosa y la otra se nos pasó el día. Así que bueno, amor, nos pudimos bañar por lo menos. Sí, ya nos pegamos una ducha. Pensábamos ir al mercado y al final no fuimos. Porque si no, Martu no iba a llegar a editar este video que ustedes están viendo. ¿Y qué cocinaste de rico? Ayer hicimos arroz de más para comerlo al mediodía. Pero resultó que Martu justo en ese horario salió a hacer las compras con Sergio, que faltaban un par de cositas. Y me terminé comiendo unos tacos porque, bueno, me tenté. Así que yo comí un poquito de arroz y siguió sobrando.
Y lo que hice fue como una especie de guiso con ese arroz, una cebolla de verdeo y el último tomate que nos quedaba. Y le puse machaca, que es carne seca deshebrada, desmechada. Así que bueno, va a ser la cena. Muy creativa, porque no teníamos más nada. Mañana ya hay que ir al mercado, sí o sí, porque además nos quedan creo que 4 huevos duros nada más. Sí, no tenemos nada, nada de nada. Pero bueno, estamos muy contentos al menos de haber podido hacer una primer prueba de blanquita sin que tire ningún error. Es un gran avance. El panorama es bueno, queda mucho por hacer como les decíamos antes, pero estamos un pasito más cerca. Así que estos días le vamos a meter con todo para poder terminar todo. También tenemos a Pito que anda, que no teníamos hace mucho tiempo. Nos están dando una gran mano para que todo quede bien y para que podamos salir a las rutas. Estamos muy contentos, muy agradecidos con ellos y con ustedes también por estar del otro lado y por hacernos el aguante en cada capítulo. Esperamos para el sábado tener ya por lo menos un panorama claro del arreglo, de cómo quedó y demás. Así que más que nada agradecerles por estar ahí. Nos veremos en el próximo episodio si Dios quiere. Y nosotros nos vamos a ir a comer algo, ¿no, Belu? Sí, vamos a cenar, a descansar y nos vemos en el próximo capítulo.